próximos 6 meses es la reapertura del comedor universitario, de la mano de todos los elementos, de la mano de cada uno de los decanatos que están involucrados, el vicerrectorado, el rectorado, la empresa rental y por supuesto el apoyo que vamos a recibir directamente desde el ministerio. Para todo eso es importante tener procesos, estructuras, formación y que la misma universidad y que los mismos elementos miembros de la universidad entiendan la importancia de aprender de quienes ya lo hicieron, la importancia de traer nuevas ideas y de tener un ícono como el ingeniero Aquinin, que tiene una personalidad cautivante y una experiencia bastante larga en este mundo. Sin más preámbulos, bueno, dándole la gracia a los presentes, doctor Aquinin, futuro doctor Aquinin, que aparte de eso es estudiante de nuestro programa de doctorado en la universidad. Le doy la más cordial bienvenida y bueno, bienvenido. Un aplauso para él. Gracias a todos por la presencia. No siento yo culpable del retraso de los que no han llegado. Pido en nombre mío y en nombre de las autoridades, de los organizadores, disculpas. Estamos en época de vacaciones, tengo entendido, y eso ha afectado un poco la dinámica de la conferencia. Bueno, sin otro preámbulo voy a empezar. Si apagan un poco las luces. Ok. El título de la conferencia es un acercamiento sistémico hacia la sostenibilidad. Entonces creo que lo más ideal es empezar definiendo las 3 palabras claves del título: acercamiento, sistémico y sostenibilidad. Lo llamamos acercamiento porque es entrar de cerca a entender, es el conocimiento, la parte epistemológica. Lo llamamos sistémico porque vamos a entrar dentro de lo que es la función, la estructura, la operatividad, y sostenibilidad lo voy a definir después para que todos vayamos entendiendo un poco, y voy a tratar de que la sostenibilidad desde el punto de vista semántico y funcional se pueda definir como una convergencia de conceptos. Los elementos que vamos a tocar aquí van a ser el agua, los alimentos, la energía, la tecnología, el capital y las políticas. Y esto es un acercamiento, para usar la palabra de nuevo, tímido a lo que hay por explicar, solo para dar ejemplos, para que se entienda lo que todos podemos hacer, lo que todos podemos lograr y lo que se está esperando que hacia donde vaya orientado el planeta. Es muy tímido porque hay mucha tela que cortar en estos temas. Entonces seguimos. Yo quiero empezar por la última diapositiva, porque quiero dejar el mensaje final desde un principio, para que durante la conferencia podamos, cada quien a su manera y en el área en la que se desenvuelva, captar lo necesario para poder tratar de llevar a cabo este mensaje. Yo pienso que la mejor forma de hacer una gran diferencia y un gran aporte es haciendo pequeñas diferencias y pequeños aportes muy a menudo. Entonces, durante la conferencia cada quien va a tener la oportunidad de ver en qué campo se desempeña, en qué áreas de influencia tiene su esfera de acción y cómo puede hacer diferencia en este planeta para que lo arreglemos un poco, porque aunque yo soy optimista, vamos muy mal. Ahora sí vamos a la segunda. Lo primero que quiero hacer es ver cuál es el contexto humano. El gran contexto humano viene representado. Sí. Yo quiero que nos entendamos. Decimos que el planeta está con una sobrepoblación impresionante, que los recursos no alcanzan, que hemos ahogado toda nuestra biosfera. Y yo quise poner en contexto porque no hay nada mejor que dimensionalizar las cosas para entenderlas, porque cuando uno dice que somos 8.200 millones de seres humanos, nadie se lo imagina, porque es muy difícil entender una fiesta de 500 personas comparado con una de 2.000. Entonces imagínense 8.200 millones. Entonces yo hice una abstracción por un momento y me imaginé a cada una de todas las personas que viven en el planeta metido en una cápsula rectangular, cúbica, de 1 metro por 1 metro por 2 metros. Si yo meto las 8.200 personas
en forma de cubitos, todos juntos, ocuparían un cubo grandísimo de 2.55, o sea, 2.550 metros de ancho, de largo y de alto. Y uno dice, oye, pero un cubo de ese tamaño es gigantesco. Bueno, San Cristóbal es una ciudad pequeña dentro del contexto de lo que son las áreas de las ciudades. Y San Cristóbal tiene aproximadamente 250 kilómetros cuadrados. Cubitos como este, que ocupan una superficie de 6 kilómetros y medio cuadrados, cabrían 40 en San Cristóbal. O sea, 40 veces la población mundial cabría en esta ciudad donde estamos sentados ahora, si las pusiéramos en esa forma. Y uno dice, sí, pero 2 kilómetros y medio. Para que tengan una idea, los aviones vuelan 4 veces más alto todavía. O sea que si uno se para desde un avión a ver ese cubito en San Cristóbal, lo vería como una estructura simpática, llamativa, pero no gigantesca. Y ahí cabría toda la humanidad. Seguimos. ¿Qué significa en conjunto los números que son relevantes para nosotros como seres humanos? Todos juntos somos 8.200 millones de personas. Si nos pesáramos todos en una balanza, pesaríamos 410 millones de toneladas. Que por ahí hay cosas más pesadas, yo creo. Desperdiciamos 1.000 millones de toneladas de alimento al año. Y volvemos a entender qué quiere decir eso. Entonces busqué un ejemplo. Argentina es uno de los países agroproductores más prolíficos del mundo. Y la cantidad de la producción de soya y maíz de toda la Argentina al año es de 100 millones de toneladas. O sea que nosotros desperdiciamos en el planeta 10 veces la producción alimenticia de uno de los países más productores de todo el mundo. Y eso hay que entenderlo cuando pensamos que no hay suficiente alimento para todos. Usamos 1.800 millones de toneladas de agua al año y nos comemos 3.000 millones de toneladas de alimento por año. En este momento estamos usando el 50% de los 100 millones de kilómetros hábiles para producir alimento en el planeta. Cuando uno le ve la parte medio llena o medio vacía al vaso, basado en todos estos números, uno puede decir, me muero hoy, o qué alegría la cantidad de cosas que todavía podemos hacer. Yo soy de la segunda opinión, yo soy optimista. Pero ese optimismo solo se puede basar en que cada uno de nosotros aporte un poco, reparta conciencia y participe con su propia iniciativa en los medios en donde pueda tener una influencia. La idea es que las Naciones Unidas, en lo que se llaman los Sustainable Development Goals, las metas sustentables del desarrollo, que son 17, fijadas para el 2030, quiero adelantarles que es un gran reto y que desgraciadamente no se han cumplido. El problema no es que no se han cumplido. El problema es que cuando la meta es 15, por decir un número, y pasaron 6 años, y el espacio que queda de tiempo es para cumplir 6, y todavía faltan 12, se va alejando la meta de las metas sustentables para el desarrollo, se va alejando cada vez más, y cada vez es más difícil. Cuantificadamente, yo vivo 5 o 6 meses al año en África. Gran parte de la presentación la he tomado porque África es el continente que se está llevando el gran peso de la falta del desarrollo, que tiene la mayor potencialidad para resolver el problema y que hoy en día representa la mayor carga o el mayor obstáculo para alcanzarlo. En África hace falta una inversión de 5 a 7 trillones de dólares al año para que se pueda cumplir solo en África
las metas que se están esperando obtener para el 2030. Estamos a mediados del 2025, lo que faltan son 4 años y medio. Como eso no se ha cumplido, en este momento nos están haciendo falta 20 trillones de dólares. Esa plata no es conseguible, es inconmensurable. Son 20 millones de dólares. Amazon, Apple y Microsoft juntas valen 5 o 6 trillones de dólares. Las empresas completan su valor de mercado y todavía nos faltarían esas 3 empresas 3 veces para llegar a los 20 trillones de dólares que hacen falta gastar anualmente. Entonces eso nos da la conclusión, y aquí viene la parte pesimista, de que no es lograble. Y si todos no trabajamos, el no lograble se va a volver todavía peor. Esto requiere una inversión de 4 trillones al año en África. Eso va a generar 360 millones de nuevos empleos. Nosotros podemos hacer una proyección hacia Latinoamérica y el número es aproximadamente un 10 a un 15%. O sea que estaríamos hablando de que en Latinoamérica se podrían generar entre 36 y 45 millones de nuevos empleos. Y los recursos que se necesitan en Latinoamérica no son de 4 trillones al año, sino de 400 a 600 millones de dólares al año. Eso ya es más factible, pero es muy poco lo que Latinoamérica podría contribuir. Y esa es una de las razones, hablando un poco de geopolítica, porque cuando se hacen los grandes planes y se discuten las grandes posiciones políticas en el mundo, quedamos relegados. Latinoamérica representa entre el 4 y el 7% de la economía mundial. Y es muy difícil salir de ese paréntesis en el que estamos encerrados, y por eso es que las grandes políticas, los grandes negocios y las grandes orientaciones hacia el destino de recursos se está generando en estos días hacia África. Pero es mucho lo que podemos hacer. Acciones a tomar. Entonces aquí es donde quiero enseñarles y explicarles un poco para que vayamos juntos llegando a lo que es la definición de la sostenibilidad. Entonces traje algunos ejemplos sobre los que se puede trabajar. Para que tomemos conciencia, les estoy enseñando un ejemplo. Aquí tenemos una botella que pesa 24 gramos y una botella de agua de coco que yo conseguí en el mercado, que pesa 114 gramos. O sea, una misma botella de un mismo litro se puede ubicar con una diferencia de 90 gramos. Las dos botellas cumplen exactamente la misma función. En otro caso, con botellas de agua, vemos que hay botellas de 18 gramos que a veces llegan a 15. No quise exagerar el ejemplo. Y vemos que hay botellas de 38 gramos. Yo no sé si ustedes han visto que a veces uno agarra una botella de agua y la aprieta y está dura, y cuando la abre parece que fuera un celofán. Se arruga, es como un papelito. Esas botellas son soplado, extrusión, tratamiento ultra UHT, que es ultra alta temperatura, versus sistemas de retorta y autoclaves y llenado aséptico a baja temperatura. Cambia la tecnología de llenado, cambia la tecnología de tratamiento térmico y cambia la tecnología de fabricación de la botella. En este caso estamos en la misma situación, donde estamos comparando un equipo chino de soplado de baja calidad, de bajo costo, donde esta maquinaria podría costar alrededor de $80,000 versus un sistema europeo, americano, que podría costar $800,000, 10 veces más. Pero nos produce una botella de 18 gramos. Yo llamo esto la tecnología to be or not to be. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la realidad pragmática? Una pequeña empresa en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, no se puede dar el lujo de invertir $800,000 para llenar agua. Pero se puede dar el lujo de comprar una maquinaria de $80,000 para llenarla.
Lo que sí se puede dar el lujo es de gastarse 38 gramos de plástico en vez de 18. Entonces le toca competir con Nestlé, con las grandes empresas multinacionales que envasan agua en todo el mundo, donde lo que están vendiendo es el envase, porque tienen una ventaja económica. El kilo de plástico puede costar $2, entonces esta botella cuesta 3.6 céntimos y esta botella cuesta casi 8 céntimos de dólar. Entonces, el pobre empresario, el pequeño empresario, invierte $80,000, produce una botella que el 75% de los beneficios se lo lleva la cantidad de plástico y le queda suficiente dinero para él tener un sueldo y trabajar como empleado de su propia empresa. En el caso contrario, tenemos una empresa como Nestlé que tiene equipos que producen 6 millones de botellas al día, que se consume muchísimo menos plástico, que tienen el capital para producir y no les quedan 8 céntimos, les quedan vendiendo al mismo precio que el pequeño empresario, le quedan de repente 8 céntimos de beneficio, cuando al otro le quedan 2. Y generan movimiento, generan capital, generan empleo, generan economía. Yo no sé si en la sala hay alguien relacionado con el negocio bancario, pero esta es una gran oportunidad de negocio porque cuando un banco va a prestar plata a un proceso emprendedor, a un productor, esto es una condición ideal. El banco ve que tiene un cliente que ya está vendiendo agua, que ya tiene un emprendimiento, que ya tiene una inversión, que tiene una clientela, y lo único que tiene que hacer es invertir los $800,000 para que esta balanza se invierta y ese señor pase de ganar 2 céntimos a ganar 8 céntimos. Él está viendo que su inversión es automáticamente recuperable. Y es mucho más importante cuando hablamos de tecnología, y eso es una de las cosas que quería traer a colación, que a veces, y sobre todo en un ambiente universitario como este, donde se está desarrollando la investigación de punta para las nuevas tecnologías, muchas veces no hace falta inventar más, sino utilizar lo que ya tenemos y hacerlo accesible a las empresas que ya están en el medio produciendo. Esto es el resumen de lo que acabo de decir. Invertimos billones en investigación para desarrollar nuevas tecnologías. Terminamos con resultados que no son aplicables y otros que son y no se aplican. Y a veces la diferencia en la inversión de $1 millón se puede recuperar en un solo año. Cuando los pequeños industriales pueden gastar 2 y 3 veces en materia prima, pero no pueden enfrentarse a la inversión de $1 millón. Y para que esto lo veamos en términos de el desperdicio que generamos en energía y en materia prima, estamos hablando de un escenario que una planta procesando 4.000 botellas por hora fabrica 15 millones de botellas al año y podrían estar desperdiciando, botando en el ambiente 1 millón de kilos de plástico. Ah, ¿no me habían oído hasta ahora? Sí. Empiezo. Entonces hay que implementar políticas, supervisión y vigilancia. A mí me gusta una palabra en inglés que no he conseguido que suene bien en español, que es policy and policy. Policy es política y policy es policeando, como policía. Que policing es como más aguda, más incisiva que la palabra supervisión. Seguimos. Tenemos otro ejemplo que es el cultivo de arroz. El arroz a nivel mundial, para la producción de arroz a nivel mundial con riego, se utilizan 800 billones de metros cúbicos de agua al año. Es el cereal más consumido en todo el planeta. Lo sabremos en Venezuela, lo saben en China, lo saben en África. Y la producción podría reducir 40% la cantidad de agua que se consume en el sistema de riego por inundación en el arroz, y 40% en eso se puede aplicar desde hoy. No hace falta que inventemos nada nuevo. Reduciría más de 300 billones de metros cúbicos de agua al año. No sé si esa es la cantidad de agua que hay en el lago de Maracaibo, pero la estamos botando.
El arroz se lleva entre el 34 y el 43% del agua de riego global. Y si podemos reducir el 40%, es mucha el agua que se puede reducir. Yo quise escoger así a dedo cosas que nos llamen la atención, que nos den, por lo que dicen, alimento para el pensamiento, para que salgamos de aquí como vectores, con una función, con una idea, con un propósito, y que podamos todos entregarle este conocimiento y este llamado a la acción a la gente que conozcamos y a los lugares en donde nos desempeñemos. Otra parte que llama mucho la atención son las exportaciones de cultivos que son grandes consumidores de agua, que responden a intereses comerciales que generan agricultura insostenible por encima del balance ecológico. Yo traigo 4 ejemplos. Marruecos en Europa. Marruecos es un país, hay un índice que se llama el WSI, que es el Water Stress Index, el índice de estrés hídrico, que es un índice que calcula con una cantidad de variables que no vienen al caso la vulnerabilidad de la dependencia del agua de varios países. Marruecos es un país que tiene una vulnerabilidad de agua muy alta. Sin embargo, es uno de los mayores exportadores de tomate y cítricos que agotan sus acuíferos subterráneos al resto de Europa, que por su conciencia ecológica y sostenible prohíben en muchos casos el desarrollo de esos cultivos porque ponen en peligro el agua del futuro de esos países. Pero cuando se le acabe el agua a Marruecos, no se le va a acabar a Marruecos, se nos va a acabar en el planeta parcialmente. En el caso de España, las plantaciones de almendra y olivo desecan los acuíferos y hay un caso que llama mucho la atención, que es el Parque Nacional Doña Ana, que le quedan como 4, 5, 6 años a que eso se vuelva un desierto como los médanos de Coro. En Egipto, las cosechas dependientes del Nilo, que son prácticamente todas y que tienen mucho cultivo de algodón, de arroz, porque utilizan para la inundación, que era lo que estábamos hablando antes, están intensificando la salinidad de los suelos y lo que están es generando una guerra de tamaña proporción hacia el futuro, porque las aguas del Nilo bañan cerca de 10 países, desde donde nacen los afluentes del Nilo hasta donde acaba todo el caudal del Nilo. Ese problema de las aguas, las Naciones Unidas lo está estudiando porque va a generar en el futuro guerras en la zona. Y en Chile el cultivo de aguacate y frutas está secando ríos y destrozando ecosistemas. Entonces, la irresponsabilidad global, las exportaciones agrícolas irracionales, el alto nivel de estrés hídrico nos va a afectar globalmente a todos tarde o temprano. Otra de las cosas es que muchos de los países que están hablando de utilizar el agua salada y desalinizarla, y ahora que está de moda el aprovechamiento de energías sustentables o sostenibles como la energía solar y eólica, estamos agarrando un recurso que antes no disponíamos en grandes masas, que es el agua salada. Y ahí también tenemos un problema, porque cuando decidimos desalinizar el agua, no consideramos la calidad de agua que necesitamos para la funcionalidad requerida en la operación que necesita ese agua. Entonces no es lo mismo utilizar agua para hacer Coca-Cola o Pepsi-Cola que para lavar frutas, que para lavar carros, que para producir medicamentos. Entonces cada aplicación industrial tiene una necesidad de agua, pero cuando desalinizan agua, la desalinizan al máximo. Casi todas las plantas en el mundo, inclusive en países súper desarrollados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, patéticamente, el ejemplo. Un agua que se necesita para producir vapor debe tener de 10 a 100 partes por millón de sal. Como ingrediente aguanta de 50 a 500. Porque si yo voy a hacer un jugo de patilla envasado, que me tomé uno esta mañana, el agua que yo voy a utilizar para batir la patilla y producir un jugo
ya la pastilla de por sí tiene sal, porque todos los organismos vivos contienen sal. Entonces, ¿para qué voy a llegar yo hacia agua destilada? Entonces, requiere menos desalinización. El agua de proceso de 100 a 1000. Para sanitizar de 300 a 1000. Y para cuestiones térmicas, que es para calentamiento, para autoclaves, para lavandería, etcétera, con 1000. Entonces, si vamos a utilizar desalinización, y todos conocemos a alguien que está metido, involucrado en este tipo de operaciones, hay que saber hasta dónde hay que llegar, porque la cantidad de agua entre el máximo y el mínimo puede significar cientos de millones de metros cúbicos de agua. Siempre hay que consultar las regulaciones locales para riego. Entonces, la llamada urgente que yo quiero compartir con ustedes es que el agua no es un recurso, no es un recurso local. El agua debe ser declarada un recurso mundial. No es que yo pueda hacer con mi agua lo que a mí me dé la gana, porque yo como venezolano no soy dueño del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo es parte de los recursos que tiene la humanidad para un futuro, y su uso racional va a ser que en el futuro dispongamos o no dispongamos de agua. Y yo siempre quiero verlo como que todos estamos en una nave espacial. Si todos estuviéramos en una nave espacial y la nave tiene un tanque central de agua y estamos viajando a Júpiter por fantasear, nadie puede decir, no, esta es mi agua. Porque cuando se acabe el agua en esa nave espacial, se acabó la vida. Y esa nave espacial se llama planeta Tierra. Aquí es donde voy a terminar de definir la tercera palabra que al principio de la conferencia no definí, porque quiero que la entendamos, como dije al principio, como una convergencia de conceptos. La palabra sostenible, desde el punto de vista ecológico, en el sentido en que todos vinieron a ver esta conferencia, pues lleva una cantidad de, vamos a decir, sinónimos. Sostenible, sustentable, defendible, justificable, reciclable, circular, economía circular, eficiente y cero desperdicios. Pero hay otra palabra, sostenible, que se va por el lado feo del tema. Sostenible es rentable, financiable, recuperable. Y estas son las cosas que yo siempre digo, que cuando dicen misión, visión y valores de una empresa, todo eso siempre entra dentro del ambiente de la, vamos a decirlo, pura paja. Porque toda la función de cualquier empresa se reduce a 3 elementos: perdurar, crecer y aumentar. Una compañía que no dura, se muere. Una compañía que no crece, se muere. Y una compañía que no aumenta, se muere. Entonces, esto es lo que es sostenibilidad en la mentalidad anterior. Esto es lo que es sostenibilidad en la nueva mentalidad. Y la pregunta es, por favor, la próxima. La tecnología y el capital deben unir esfuerzos para hacer que los productos sostenibles o sustentables sean los productos de elección preferencial, por su calidad, por su precio y por sus bondades. El consumidor no debe ir ni a pagar más por la sostenibilidad, y a la mayoría del planeta no le importa. Nosotros vemos muchas veces un cereal que lo vemos en el supermercado y vale 700 bolívares. Entonces dice cultivado con trigo orgánico, con agua reciclable, con energía solar. Entonces vale 700 bolívares. Y el cereal que está al lado vale 320. Y no dice nada. Yo no conozco gente, y si la conozco es muy poca, que se gaste los 700 bolívares por el sostenible de la columna de la izquierda. Todos, cada vez más, estamos afectados por las inflaciones que trae la economía, la geopolítica mundial, y cada vez más nos importa menos, que es cuando más nos tiene que importar, porque el mundo va a estrellarse contra una pared. Si seguimos en esta trayectoria, a la gente le importa la sostenibilidad, que estaba en roja.
que la compañía no quiebre, que yo pueda mantener mis empleados, que yo pueda ganar plata y que yo el día de mañana todavía tenga una compañía. Empecé con esto, termino con esto. La mejor forma de hacer una gran diferencia y un gran aporte es haciendo pequeñas diferencias, pequeños aportes muy frecuentemente, y eso es tarea de todos. Gracias. Creo que después de la conferencia viene la compañera Norquis con su libro que acaba de publicar, y después creo que vamos a abrir un compás de preguntas. ¿Es así o es preguntas después de cada participación? No, es como Después. cierre. Ok. Bueno, muchas gracias a todos.